Buen mediodía, bienvenidos a la primera edición informativa de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a otra edición muy cargada de información. Yo diría que ya vamos a los titulares. En enero se registraron 29 denuncias por trabajo infantil en todo el país, móvil en vivo. Los abogados de Gustavo Penades presentaron un escrito a Fiscalía afirmando que el celular del ex senador había sido desencriptado y usado. Fue agregado a la investigación por la filtración de chats que fue solicitada por Pablo Iturralde. Peñarol confirmó la continuidad de Leo Fernández como jugador del club, todas las novedades del deporte con Juan Carlos Yelsa. Se realizó el lanzamiento de Politea, un chatbot que utiliza inteligencia artificial al servicio de la democracia. Entrevista con Justin Gracid. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, sostuvo en Malvin Norte que a su administración no la amedrentan las pedradas. Además, afirmó que la policía entra a cualquier barrio del país. Estamos acá no de cualquier manera. Estamos acá haciendo entrega de un vehículo blindado que se suma a los dos nuevos vehículos blindados que ya tenemos y que en los próximos días se sumará otro nuevo vehículo blindado que conformará una flota de 4, que es una nueva herramienta y más tecnología y más innovación para poder hacerle frente al delito en cualquier lado. Y esto que estamos haciendo hoy, más que una acción, es un claro mensaje. Es un mensaje de que no nos vamos a amedrentar. Es un mensaje de que no nos amedrentan las piedras, porque tenemos bien claro que hoy arrojar piedras puede ser un acto de vandalismo, pero el día de mañana eso se puede convertir en balas. Y por eso tenemos que estar, por eso tenemos que llegar antes, por eso tenemos que entrar a todos los barrios, por eso hemos aumentado el patrullaje. Y por eso hoy llegamos y por eso hoy la policía ingresa a cualquier barrio, en cualquier rincón del país. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, defendió ante la OIT la gestión del gobierno en materia de empleo y salario de los trabajadores uruguayos. A pesar de los infortunios ocurridos, como lo fueron la pandemia del COVID-19, la sequía histórica ocurrida en nuestro país, se ha logrado un buen desempeño a nivel de empleo. Hemos recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia y también los que venían perdiéndose en el quinquenio anterior a la pandemia. Se han constatado un incremento más de 76.000 personas ocupadas netas en 2023 respecto al año 2019. En el primer cuatrimestre de este año, el promedio de la tasa de desempleo es de 8,7% y la tasa de actividad y de empleo se encuentra a niveles de 2015-2016. Las referidas adversidades no impidieron al gobierno aplicar programas de empleo, poniendo foco en los jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y mayores de 45 años. Se ha reducido la informalidad, bajando de un casi 25% en el periodo 2015-2019 para ubicarse actualmente en 21,3%. Como sucedió en todo el mundo, el salario real se vio afectado por la pandemia, pero hoy podemos decir que el salario real se recuperó a niveles prepandemia y se incrementó en varios sectores de actividad respecto al año 2019. Desde el primer año de este gobierno se comenzó a trabajar en una reforma del sistema previsional que estaba pendiente desde hace muchos años. Para la elaboración de la misma se inició un largo y fecundo trabajo que comenzó con un diálogo social institucionalizado a partir de la creación de una comisión de expertos en seguridad social. Esta comisión se integró con miembros de la academia, de los distintos partidos políticos, trabajadores y empresarios. El Poder Ejecutivo negoció en distintas instancias con los partidos políticos un proyecto de ley que luego de sometido a consideración y enmiendas en el Parlamento fue finalmente aprobado.
metemos en la campaña porque el precandidato colorado Gabriel Gurméndez presentó su programa de gobierno que incluye bajar la cantidad de funcionarios públicos y reducir la carga impositiva del IRPF y el IAS. Nosotros sentimos que tenemos que aliviarle a la sociedad y a la economía ese peso que tiene el Estado y liberar el potencial creador y la energía de los uruguayos que nos permita crecer y despegar económicamente de una buena vez, lograr sacarnos esa maraña de regulaciones y normativas que a veces nos inhiben y nos asfixian para levantarnos y andar como economía y como país. Hemos hablado de esta visión. La visión de las propuestas que ustedes conocen, la que nos ha llevado a que la primera fuera precisamente proponer una reducción de impuestos. En cuanto al capítulo referido a la seguridad pública, que Gurméndez calificó como el principal problema de los uruguayos, el documento apoya la propuesta de modificar la Constitución para que se puedan realizar allanamientos nocturnos. Además, prevé construir 4 cárceles con más de 500 plazas cada una y el ingreso inmediato de 1.700 efectivos provenientes de la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aeronáutica. Creo que tenemos una gran visión del país, una gran visión del país. También les ofrecemos transparencia, la transparencia de los que actuamos en la vida con los mismos valores en lo político y en lo privado, que no tenemos nada para ocultar ni nada para destruir si los uruguayos nos piden que rindamos cuenta de nuestros actos. En una nueva entrega del programa Uruguay Elige, como les mencionábamos más temprano, el programa de ayer fue enfocado en políticas sociales. La directora justamente de Desarrollo Social del MIDE, Cecilia Sena, aseguró que este gobierno aumentó las transferencias para la primera infancia. A pesar de esto, reconoció que aún resta afinar el lápiz para que las medidas lleguen a donde tienen que llegar. El estado de situación que tenemos como país de la pobreza y la pobreza focalizada en familias con niños pequeños es una situación que hace muchos años el país viene padeciendo. Y si bien todos los gobiernos de todos los partidos han hecho sus esfuerzos por mejorar la respuesta y dar una respuesta integral hacia la primera infancia, hacia la infancia y la adolescencia, todavía tenemos desafíos por delante. A nosotros nos tocó tomar decisiones en un momento de contexto complejo, con una pandemia mediante y con una pobreza que se situaba y se sitúa sobre el 20%. No somos ajenos de esa realidad y por tanto tomamos determinadas acciones. Una de ellas fue dotar de recursos. Ahora hay que afinar el lápiz en esos recursos. Hay que buscar la forma de que esos recursos y otros mejores que puedan venir lleguen realmente a donde tienen que llegar. Pero no solamente en lo monetario, porque cuando hablamos de pobreza, en el Uruguay se mide la pobreza mediante los ingresos. Y el tema de los ingresos, si bien es lo que nos marca que hoy tengamos ese 20% y ese informe de Naciones Unidas que lo deja al país en un lugar de interpelación, donde ninguno creo que de los que estamos acá estamos felices con esos datos. Y cada uno de nosotros tenemos propuestas o acciones específicas para esta población, tenemos que como sociedad llegar a un acuerdo, sociedad, política, gestores de políticas y otros que también tengan incidencia en la vida de estos niños, porque no nos merecemos tener una sociedad que condicione el desarrollo futuro. Por su parte, la diputada frente amplista Cristina Lustenberg manifestó su preocupación por los niveles de pobreza en las infancias y adolescencias en Uruguay y sostuvo que todos los actores del sistema deben tomar decisiones. Hoy hace que en el Uruguay, de los 800.000 niños y adolescentes que hay en el país aproximadamente, porque ojalá próximamente tengamos los datos del censo para tener con exactitud, sepamos que cerca de 150.000 niños y adolescentes hoy en el Uruguay están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos casi 30.000 niños viviendo en hogares donde hay emergencia habitacional, según datos de la DINEM del año 2017. Tenemos datos desgarrantes, como fueron en el informe del CIPIAB, último del 2023, que pasamos de tener en el 2011 800 situaciones detectadas por el sector educativo, por el sector de políticas sociales, de alguna situación de violencia y abuso, a tener en el año 2023 8.271 situaciones
donde se ha intervenido con alguna situación de violencia y abuso en niños, niñas y adolescentes, y el Estado uruguayo da respuestas después que detectamos esas situaciones, no solamente en la prevención, ni siquiera al 10%. Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, consideró que las transferencias monetarias enfocadas en la primera infancia deben ser al menos duplicadas. Cualquier estrategia que hagamos, en primer lugar, yo creo que hay claramente tener presente el factor monetario. El factor monetario es parte de las estrategias que se deben desarrollar. No solo, pero es notorio que debemos pensar, y así está planteado en ese trabajo, en una duplicación por lo menos de lo que son las transferencias monetarias. Acompañado de otras políticas, porque la pobreza no solo es, no solo hay que medirla por ingresos, sino que hay que tener los otros factores que necesariamente tienen que estar presentes en las políticas sociales: la vivienda, la salud. Cristina siempre insiste con un aspecto que yo hago acuerdo total, y seguramente Cecilia también, de que esas políticas tienen que empezar en la etapa de la gestación, porque de alguna manera en esa etapa es que se va dando el desarrollo cognitivo de los bebés, y necesariamente... Lo que veíamos de la foto del neurodesarrollo de los primeros 1000 días. Eso es una clave fundamental. Entonces, yo creo que claramente esta es la prioridad mirado desde el Partido Independiente, y creo que hay en ese sentido consenso en los demás partidos políticos.